Lastimosamente, a los 6 meses oye un crack y nuevamente vuelve a presentar la misma sintomatología que con la fractura inicial. Mucho dolor, deformidad de su pierna y acude a la emergencia. El especialista ve esto pues y dice, bueno, ya fracasó una placa, vamos a poner un clavo. Y le coloca, como ustedes pueden ver en la segunda cirugía aquí en el gráfico, un clavo. Este clavo lo denominamos cefalomedular, es un clavo de última generación, de un costo un poco alto. Gracias, saludamos a todos nuestros seguidores en redes. Bueno, vamos a ver el tema de hoy, es un tema muy importante porque vamos a conversar sobre qué es lo que hacemos o qué es lo que pasa cuando tú tienes una fractura y pues los médicos hacemos todo lo que debemos hacer para que esta fractura cure, pero debido a factores que no siempre es del médico, sino hay muchos factores ambientales, hay factores propios del paciente, hay factores del ambiente, el tipo de trauma, cómo fue originado y demás, que pues nos llevan a un fracaso. Es decir, todo el equipo médico se esfuerza porque el paciente mejore y nos vienen los pacientes diciendo, ¿sabe qué? Pues me operaron y acudimos a ustedes como equipo porque mi fractura no pega, no consolida. Entonces, para eso voy a coger un ejemplo. Un ejemplo tenemos aquí en uno de nuestros pacientes que hemos visto, un paciente femenina de 60 años, no fumaba, es una empleada de oficina, tiene una obesidad de grado 1, sin enfermedades, o sea, no comorbilidades, lo que llamamos los médicos, no tiene enfermedades de importancia, y sufre una caída al rodar escalones, y tiene, como ustedes pueden ver aquí, una fractura a nivel de la parte proximal de la diáfisis del fémur, cerca a la cadera. Entonces la paciente es manejado por un especialista, quien coloca una placa. Esta es la radiografía posquirúrgica inmediata. La paciente vuelve a caminar casi de inmediato con esta cirugía. Lastimosamente, a los 6 meses oye un crack y nuevamente vuelve a presentar la misma sintomatología que con la fractura inicial. Mucho dolor, deformidad de su pierna y acude a la emergencia. El especialista ve esto pues y dice, bueno, ya fracasó una placa, vamos a poner un clavo. Y le coloca, como ustedes pueden ver en la segunda cirugía aquí en el gráfico, un clavo. Este clavo lo denominamos cefalomedular, es un clavo de última generación, de un costo un poco alto, ¿sí? Y 8 meses y la paciente sigue con dolor, sigue molestando, no se ve que la lesión cure, que mejore, pues ya se le puso injerto que le sacaron de su mismo hueso de la cadera, pero sigue doliendo. Y esto le obliga a sentarse en silla de ruedas y empiezan lo que llamamos la cirugía biológica. En un acto desesperado de salvar la cirugía física, empiezan a inyectarle factores plaquetarios, que la cámara hiperbárica, que ondas de choque, pero esto no va a ningún lado, no mejora. Así que es ahí donde nos interconsultan como equipo de complicaciones y lo que nosotros hacemos es primero un análisis lógico y viendo todos los pormenores de esta lesión. Lo más importante al analizar esto es quién es nuestro paciente, qué edad tiene, qué hábitos tiene, qué carencias o qué comorbilidades tiene, para nosotros centrarnos en un paciente y hacer un tratamiento específico. Porque para curar este hueso nosotros tenemos que entender a su dueño y le vamos a dar un entorno mecánico adecuado. El entorno mecánico, que lo vamos a hacer mediante una cirugía, tiene que ser colocado respetando la circulación grande de los grandes vasos y la pequeñita de los vasos pequeños que nutren el área, y respetando también los factores de crecimiento que se generan en el proceso y las células locales que realmente son las que van a formar un andamio, y ese andamio poco a poco se va a osificar y va a formar un hueso. Así que en nuestro caso vimos que es una paciente que ya ha sido manipulada por algunas veces. Hacemos un examen especial que se llama gammagrafía para ver si es que la zona está viva, y una vez que determinamos si la zona tiene vitalidad, pues proponemos con base a este análisis una solución. Esta solución para este caso específico
fue la colocación de una placa. Esta placa que estamos viendo aquí es una placa anatómica que tiene muchos tornillos especiales que se fijan de una manera firme al hueso. Y ustedes pueden ver que nuestro interés era que el hueso, las células del hueso que han sido manipuladas por muchas veces, no hagan mayor esfuerzo, por decirlo así. Es decir, que el espacio a cicatrizar sea mínimo, y ahí lo hicimos en compresión. Es decir, que el espacio sea muy reducido, y ya a los 4 meses vemos que hemos logrado una cicatrización después de un largo tiempo de sufrimiento. Entonces, como les digo, una complicación, una falta de consolidación, no es solamente que hubo un error, que realmente este es lo mínimo, es entender toda una serie de fenómenos que conllevan a una complicación, y que para resolverla hay que entender cada uno de ellos centrándose siempre en quién es el paciente. Así que, como ustedes pueden ver, la pseudoartrosis o la falta de consolidación del hueso es un problema que puede presentarse y es bastante frecuente en nuestro medio, pero tiene solución. Requiere de una dedicación, requiere de un equipo multidisciplinario, requiere de un análisis correcto para ofrecer la mejor opción de tratamiento. Como toda lesión compleja, necesita un aporte no solo del personal médico, sino también del paciente. Entendiendo al paciente, solucionamos su problema. Y aquí somos el equipo de Sumedical, un equipo multidisciplinario que nos puede dar la